se atribuye que el estudiante de medicina sueco Ivan Armstrong en 1880, pero quien lo hizo fue el Sir Richard Owen en 1850. El entendimiento de las funciones de la funciones paratiroideas precedió al reconocimiento de las propias glándulas. La tetania se describió en 1879 debido a un paciente que fue sometido a una tiroidectomía y una tiroidectomía accidental, y la conexión entre las paratiroides y la tetania quedó identificada en 1891 gracias a esta cirugía. Las resecciones independientes de la paratiroides en los años 20 fueron realizadas por Felix Mandel para tratar algo que tenía grandes probabilidades de ser un carcinoma paratiroide. La relación entre las nefropatías crónicas y el hipertiroidismo fue propuesta en 1934 por Albright por primera vez. Luego Berson y Yalow obtuvieron el premio Nobel en 1977 por poner a punto un inmunoanálisis para la medición de la paratormona. Siguiente. Ya. En lo que es la fisiología del calcio, el calcio como sabemos, existe en el plasma extracelular en un estado libre, ionizado, y también está ligado a otras moléculas. Las concentraciones plasmáticas de calcio total calcificadas como normales varían en diferentes laboratorios, pero los límites del calcio ligado y no ligado suelen estar entre 8,5 y 10,2 miligramos y 2,2 y entre 2,2 y 2,5 milimol. En consecuencia, los pacientes hipocalcémicos que presentan una hiperventilación pueden acentuar sus síntomas hipocalcémicos como las parestesias peribucales, el hormigueo en los dedos de las manos y los pies, los calambres musculares y las convulsiones. Aquí tenemos las acciones de las principales hormonas reguladoras del calcio, que van a ser la hormona paratiroidea, que en el hueso va a estimular la reabsorción de calcio y fosfato, en el riñón estimula la reabsorción de calcio y la conversión de 25-hidroxivitamina D, inhibe la reabsorción del fosfato y bicarbonato, y en el intestino va a carecer de efectos directos. Ya tenemos la vitamina D, que va a estimular el transporte de calcio en el hueso, en el riñón va a inhibir la reabsorción de calcio, y en el intestino va a estimular la absorción de calcio y fosfato. Y la calcitonina, que en el hueso va a inhibir la reabsorción de calcio y fosfato, en el riñón inhibe la reabsorción de calcio y fosfato, y en el intestino carece de efectos directos. Siguiente. Ya. La fisiología de calcio en los órganos, como ya lo dije, los niveles de calcio están sometidos a una estricta modulación por una delicada interacción entre la paratormona y la calcitonina y la vitamina D. En su actuación sobre los órganos correspondientes tenemos que en el hueso, en el riñón y en el intestino, en el tubo del intestino, en conjunto estos procesos se van a elevar la concentración sérica de calcio. Los receptores sensibles al calcio recién clonados en las glándulas paratiroides van a detectar los cambios en sus niveles, que ponen en marcha un circuito de autorregulación negativo para disminuir la paratormona. La calcitonina, las acciones de esta van a ser opuestas a la de la paratormona, va a inhibir con rapidez la reabsorción ósea, lo que propicia un descenso transitorio de la calcemia. Aquí tenemos en el gráfico que la paratormona va a estimular la reabsorción tubular en el riñón, va a estimular los osteoclastos para favorecer la reabsorción ósea del riñón, para incrementar la reabsorción de calcio y la producción renal de dihidroxivitamina D3. Y asimismo va a estimular la absorción intestinal, va a aumentar la calcemia,
En el intestino también aumenta la absorción de calcio y fosfato y en el hueso la reabsorción ósea. Siguiente. Ya, la función del aparato hormona. Ya, la función del aparato hormona va a ser mantener la concentración de calcio en el líquido extracelular. Esta hormona actúa directamente sobre el hueso y el riñón e indirectamente sobre el intestino a través de la hidroxivitamina E para elevar las concentraciones de calcio en el suero. A su vez, la producción del aparato hormona está regulada estrictamente por la concentración sérica del calcio ionizado. Aquí tenemos la función en el hueso, en el riñón y en los intestinos, que ya lo dije. En el hueso va a activar los osteoclastos, lo que aumenta el calcio y el fosfato en el torrente sanguíneo. En el riñón va a promover la activación de la vitamina D, aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales y en el intestino va a aumentar la absorción de calcio de la ingesta en el intestino delgado. Siguiente. Y aquí tenemos la anatomía, la embriología y la histología, un poco de la glándulas paratiroides. En la anatomía tenemos que van a ser 4 glándulas, van a estar ubicadas en los lóbulos posteriores de la glándula tiroides. Aproximadamente 100 miligramos pesan en total, de 6 por 3 y por 2 milímetros alrededor de las arterias tiroides superiores e inferiores. Los nervios del recurrente plexo traqueal y faríngeo. Vamos a tener que su color, como ya lo dijo, es de color amarillento rojizo o marrón, tiene forma de lenteja. Las glándulas paratiroides inferiores van a encontrarse en relación con la arteria tiroide inferior y el nervio laríngeo recurrente. Por otro lado, las glándulas superiores están en relación con la arteria tiroidea superior. Estas van a estar irrigadas por arterias voluminosas con respecto a su tamaño, por lo que ante procesos quirúrgicos van a sangrar con mucha facilidad. La glándula paratiroide superior reside en una rama arterial procedente de la arteria tiroide inferior y la paratiroides inferior de la arteria tiroide inferior. Los linfáticos drenan con las glándulas tiroides en los ganglios cervicales profundos y en los paratraqueales. Ya. De la embriología de estas glándulas aparecen en la 5ª semana. Van a tener células endodérmicas. En la tercera bolsa va a estar en la tercera bolsa faríngea, la 4ª bolsa faríngea, de las glándulas paratiroides inferiores y las glándulas paratiroides superiores. En la histología vamos a tener que cuenta de 2 células que son las oxífilas y las principales. Las oxífilas que no van a tener función secretora y las principales que son las que van a secretar la aparatormona y miden de 7 micras a 10 micras de diámetro. Siguiente. Ya. En el diagnóstico de las características clínicas, en sí como el hiperparatiroidismo primario, es el tercer trastorno endocrino más frecuente después de la diabetes mellitus y las enfermedades de la tiroides. Las mujeres de mediana edad y las ancianas son los grupos más afectados a menudo por este proceso caracterizado por una hipersecreción de la aparatormona que va a generar una hipercalcemia. Ya, la identidad clínica va a estar denominada hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Este ha sido descrito recientemente. Parece tratarse de una forma precoz del hiperparatiroidismo en la que los pacientes presentan concentraciones séricas de calcio comprendidas en un intervalo alto a normal,
asociadas con concentración sérica elevada de la paratormona. Cuando estos pacientes son sintomáticos, la intervención quirúrgica va a ser lo más adecuado. Siguiente. Ya tenemos lo que es el diagnóstico de la hipercalcemia, el diagnóstico diferencial. La paratiroides va a estar hiperparatiroidismo primario, esporádico o familiar. En el endocrino no paratiroideo va a estar el hipertiroidismo, feocromocitoma, insuficiencia suprarrenal aguda, tumor productor de la hormona polipéptido base intestinal, neoplasias malignas como tumores sólidos, metástasis óseas líticas, linfoma y leucemia, péptido relacionado con la hormona paratiroidea, producción excesiva de la hidroxivitamina D y otros factores como citocinas o los factores de crecimiento. En las enfermedades granulomatosas va a estar la sarcoidiosis, tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, la lepra. Ya, en los medicamentos van a ser suplementos de calcio, diuréticos tiacídicos, el litio, estrógenos, antiestrógenos, testosterona, que esto va a ser en el cáncer de mama, intoxicación por vitamina A o D. Y otros como la hipercalcemia hipocalúrica familiar benigna, síndrome de leche de alcalinos, inmovilización, enfermedad de Payet, insuficiencia renal aguda y crónica, exceso de aluminio, nutrición parenteral. Siguiente. Ya. Bueno, cuando el calcio en la hipercalcemia, cuando el calcio es mayor de 3.2 milímetros, pueden aparecer calcificaciones en los riñones, en la piel, vasos, pulmones, el corazón y el estómago. También puede darse la insuficiencia renal. En la hipercalcemia grave, que se define por una cifra de 3,7 a 4,5 milimol o más, es una urgencia médica y puede darse el coma o el paro cardíaco. En la hipercalcemia, cuando la paratormona está elevada, aquí van a aparecer las siguientes enfermedades, que son hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo terciario, enfermedad renal crónica avanzada, deficiencia de vitamina D, mala absorción de calcio. Cuando la paratormona está suprimida en la hipercalcemia, vamos a tener malignidad, malignidad inducida por fármacos, endocrinopatías, inmovilización y enfermedades granulomatosas. Siguiente. Tenemos lo que es la crisis hipercalcémica, que más común va a ser en los pacientes con hipoparatiroidismo primario. Lo vamos a identificar porque el calcio total es mayor a 14 miligramos por decilitro, el normal es 8.4 a 10.2. Tiene alteraciones sensitivas, cambios conductuales como somnolencia, coma, bloqueo cardíaco y bradiarritmias. La anorexia, náuseas y vómito, va a presentar poliuria, deterioro de la función renal y deshidratación. La poliuria y peridipsia va a darse una disminución de volumen intravascular y la disminución del... Bueno, siguiente. Yo quiero una cuestión aquí, algo decirle. Generalmente está bien de 8 a 10 miligramos, ¿no es cierto?, el calcio, pero muchas veces hay laboratorios que no lo mandan en miligramos, sino lo dan en 1000 equivalentes por litro. ¿Y cuánto es lo normal ahí? De 5 hasta 6,000 equivalentes por litro, ¿no? Ya, en el hipoparatiroidismo tenemos que
El hipoparatiroidismo va a ser un trastorno endocrino en el que la hipocalcemia y la hiperfosfatemia van a surgir como consecuencia de una deficiencia de la secreción de la paratormona o en su acción. La causa más frecuente de esto va a ser la lesión de las glándulas paratiroideas durante una tiroidectomía, pero también puede producirse tras una exploración de las paratiroides. Asimismo, van a existir formas hereditarias de hipoparatiroidismo. Este proceso va a estar integrado en un síndrome de deficiencia endocrina multiglandular de tipo 1, cuyo cuadro más frecuente está caracterizado por hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y candidiasis mucocutánea. Esta es la triada clásica de esto. Este síndrome suele aparecer en la infancia y no todos van a presentar esta triada. Las manifestaciones clínicas, vamos a tener astenia, tetania, dificultad para caminar, parestesia, pérdida de memoria, ansiedad, piel reseca y escamosa y convulsiones. Vamos a tener hipoparatiroidismo primario, adquirido y reversible funcional. En el primario va a estar hipoparatiroidismo neonatal persistente, aplasia, idiopático. En el adquirido va a ser por cirugía, por radiación, depósito de metales, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, hemocromatosis, amiloidosis y las neoplasias. El reversible funcional, hipomagnesemia, los que son nacidos de madre hiperparatiroidea y la cirugía de hiperparatiroidismo transitorio. Siguiente. Ya. Tenemos el hiperparatiroidismo primario. En este vamos a encontrar que el calcio sérico va a estar elevado, la hormona paratiroidea va a estar elevada, el fosfato sérico va a estar normal o disminuido, el calcio en la orina normal o elevado, la vitamina D sérica aumentada, la densidad ósea pronunciada, osteopenia pronunciada, evolución entre la suspensión de litio no vamos a encontrar. Lo más común va a ser en el hiperparatiroidismo primario, encontramos los adenomas, la hiperplasia primaria y el carcinoma. Siguiente. Ya en el hiperparatiroidismo secundario vamos a tener lo que es insuficiencia renal crónica, va a ser macroscópicamente no se lo puede diferenciar del primario. Microscópicamente también va a tener hiperplasia de las células oxífilas y el tratamiento es una paratiroidectomía parcial. Siguiente. Ya a continuación lo que es la paratiroidectomía. Ya, vamos a continuar con lo que son un procedimiento quirúrgico, lo que es la paratiroidectomía, mínimamente invasiva. Esta aquí se la va a aplicar el 85% de los casos para hiperparatiroidismo primario, ya que esta aquí se la va a aplicar para cuando hay adenomas únicos. Nos va a ayudar para ello tener una localización preoperatoria exacta de estos adenomas. Por lo general se va a realizar una exploración unilateral del cuello bajo anestesia regional o también puede ser de manera local en un medio ambulatorio. En la actualidad, esta paratiroidectomía requiere apelar a la localización y seguida va a tener una exploración restringida que muchas de las veces va a necesitar anestesia por medio de bloqueo cervical. Se la va a contraindicar más que todo en pacientes con múltiples nódulos, es decir, en una hiperplasia multinodular. Ya, este tipo de procedimientos, si se ha corroborado su éxito mediante signos de curación,
y no han tenido índices de complicaciones, se puede dar el alta el mismo día. En cuanto al procedimiento, se puede decir que se va a realizar una incisión de 2 a 4 centímetros, donde la mayoría de los pacientes se le aplica lidocaína al 1% y puede complementarse luego o durante la intervención si fuera preciso. Lo normal es que el volumen total de la lidocaína necesario sea de 18 a 25 milímetros. Para reducir así la ansiedad del paciente, que continúa despierto y consciente a través de este procedimiento y conserva también su capacidad fonatoria, se puede recurrir a sedación mediante fentanilo, entre otros. Aquí vemos en la imagen cómo se muestra una organización en un quirófano ambulatorio, el cual se le va a administrar una vía intravenosa que nos va a facilitar la sedación, y también vemos un área para ventilación, para que el paciente tenga aire fresco porque el paciente está consciente. Ya, aquí tenemos, siguiendo el procedimiento, en la primera imagen se va a mostrar lo que es el bloqueo cervical realizado por un cirujano durante este procedimiento. En la imagen A se va a mostrar la administración del bloqueo cervical superficial posterior y profundo. Ya, en el músculo esternocleidomastoideo. Y en la figura más grande vamos a mostrar la técnica de la paratiroidectomía mínimamente invasiva, en la cual se realiza la pequeña incisión transversal en la piel del cuello, se va a cortar el músculo platisma, ya se seccionan el rafe en la línea media entre los músculos infraioideos y de ahí se va a resecar el adenoma paratiroideo. Teniendo en cuenta no lesionar, porque se pueden lesionar los nervios laringeos recurrentes, entre otros nervios. Ya. Ahora vamos a continuar con paratiroidectomía asistida por video. Este de aquí va a ser un proceso con una incisión de 15 milímetros en la piel a 1 centímetro de distancia por encima de la escotadura external para dejar cabida a la evaluación táctil, la irrigación aspirativa y el material de disección y retracción. Vamos a tener que esta incisión se va a realizar en la línea media y se puede abrir otro punto que nos va a ayudar mediante el trocar. Bien. En cuanto a la paratiroidectomía endoscópica, este aquí, con los avances que ha tenido la laparoscopía y la endoscopía, se han podido aplicar en pacientes con adenomas paratiroideos mediastínicos, y estos se pueden someter a extirpación mediante estos procesos, una toracoscopía. Se va a realizar una presión de insuflación baja, el cual pueden surgir problemas si una pequeña cantidad de sangre tapa el campo de visión. Si hay trastornos metabólicos por la absorción del dióxido de carbono y si surge un enfisema subcutáneo. Ya. El siguiente. En cuanto a la paratiroidectomía curativa, se van a utilizar, o es a menudo necesaria para tratar lo que es una hiperparatiroidismo sintomático persistente y recurrente, el cual va a necesitar que el umbral para la realización de la cirugía debe ser elevado, dada que esta es una cirugía con muchas complicaciones.
La localización es importante, preoperatoria, y con ello hay que tener una determinación rápida para, el hiperparatiroidismo de manera intraoperatoria. Desde aquí son importantes los complementos para mejorar así las tasas de éxitos durante la cirugía. Existe mayor complicación ya que hay mayor posibilidad de lesión de los nervios laringeos recurrentes y el superior. Ya. La obtención de imágenes preoperatorias adecuadas van a ser esenciales para la exploración en esta cirugía. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar postoperatorias, vamos a tener que principalmente se pueden lesionar los nervios, los laringeos recurrentes, los que pueden provocar una ronquera o una afectación si se manifiesta en las vías respiratorias. También se puede presentar lo que es una lesión del nervio laringeo superior, y estos van a producir ligeros cambios en la voz que principalmente puedan afectar en pacientes que utilizan la voz de manera profesional como cantantes y locutores, entre otros. En raros casos se puede presentar hematoma o una infección en la herida. Y el hipoparatiroidismo por la lesión o por la recesión puede llegar a causar una hipocalcemia. Ya, vamos a continuar con el hiperparatiroidismo secundario en la insuficiencia renal. Como definición vamos a tener que esta va a ser la disminución de la función renal, va a producir alteraciones metabólicas que van a dar lugar a una aparición en cuanto a los niveles elevados de la hormona paratiroide. Hoy en día se cree que la patogenia de este hiperparatiroidismo secundario depende de múltiples factores, como posibles mutaciones genéticas, las modificaciones experimentales en cuanto al metabolismo, resistencia que puede haber ante la vitamina D, alteraciones en cuanto a la respuesta calcémica, a la hormona paratiroidea, puede ser también por una retención de fósforo, y una afectación en cuanto al metabolismo de la hormona paratiroide. Ya. Esto se va a producir cuando el riñón va a tener una insuficiencia y va a ser incapaz de hidroxilar lo que es la vitamina D, D2 a su forma activa, lo que es el calcitriol. Entonces, con el avance de este proceso, la falta de este calcitriol cobra mayor importancia, y con ello la retención de fosfato es fundamental, ya que va a agravar este cuadro. En cuanto a la administración de análogos de la vitamina D, se ha aplicado para tratar el hiperparatiroidismo secundario y corregir con ello una deficiencia endógena que va a corresponder a la insuficiencia renal crónica. ¿Qué síntomas presenta? El cuadro clínico se va a presentar prurito urémico, puede también presentarse calcifilaxia, que son calcificaciones, y rara vez se puede presentar los que son lesiones cutáneas. En cuanto a qué tratamiento se puede utilizar, de elección va a ser la paratiroidectomía. Resulta eficaz en algunos pacientes para así frenar la progresión de la enfermedad y con ello permitir una cicatrización posterior de las heridas mediante un tratamiento local intensivo. El hiperparatiroidismo terciario, este aquí va a estar presente más que todo en los pacientes que han pasado por un trasplante renal.
Estos aquí pueden presentar otros factores que sean capaces de contribuir a la persistencia de este hiperparatiroidismo. En cuanto a las causas, puede ser causado por una hiperplasia nodular o por múltiples adenomas que van a ser causados previamente cuando se ha padecido un hiperparatiroidismo secundario. ¿Ya? En cuanto a las enfermedades hereditarias de las paratiroides, vamos a tener como primer punto la neoplasia endocrina múltiple. Esta neoplasia es un trastorno autosómico dominante de penetrancia variable. Se van a dividir en distintos tipos. Tenemos tipo 1, tipo 2A y B. ¿Cuáles van a ser las causas? Van a ser en el tipo 1 por una hiperplasia, adenomas paratiroideos. También puede ser una neoplasia de islotes pancreáticos o un adenoma pituitario. En cuanto al 2A, se puede producir por carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, hiperplasia paratiroidea. Y el 2B, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas mucosos. Entre otra enfermedad hereditaria tenemos la hiperparatiroidismo familiar, el cual va a presentar entre formas que no se van a presentar de manera frecuente, el síndrome de la hormona paratiroidea tumor mandibular. También puede presentar hiperparatiroidismo familiar aislado y una serie de síndromes que se van a caracterizar por mutaciones en el calcio sérico, como es el hiperparatiroidismo leve autosómico dominante, o también llamado hipercalcemia familiar con hipercalciuria. Y por último presentamos también el hiperparatiroidismo neonatal grave. Ya. En cuanto al hiperparatiroidismo neonatal grave, se manifiesta en los que son los recién nacidos por una intensa hipercalcemia. Y lo normal es que este sea mortal si no se realiza una pronta tratamiento quirúrgico, como es una paratiroidectomía total, durante los primeros meses de vida. Vamos a continuar con lo que es un carcinoma de paratiroides. Ese aquí se va a presentar de manera infrecuente. Tiende a aparecer una década antes de que aparezcan los adenomas. Y su proporción en cuanto a la aparición en el sexo femenino como en el sexo masculino va a decir que va a predominar en el femenino. En cuanto a los pacientes que se presentan de manera más frecuente, se va a presentar en pacientes que hayan tenido hiperparatiroidismo secundario, y este se va a definir muchas de las veces como un gran carcinoma paratiroideo gris blanco con una invasión local, el cual se puede realizar una primera estrategia quirúrgica radical, que va a ser una extirpación tumoral en bloque. Se puede realizar una lubulectomía tiroidea ipsolateral y una resección de los tejidos blandos adyacentes, ya que este es el único tratamiento curativo que se ha encontrado hasta el momento. Y gracias. No, perdón. En cuanto al cuadro clínico, ya dijimos que estos van a ser de manera infrecuente. Aquí va a presentar una hipercalcemia acusada mayor a 14 miligramos sobre decilitros, y que muchas de las veces va a estar acompañada por una debilidad, o va a producir una debilidad muscular, va a producir cansancio, depresión, náuseas o poliuria. En otros casos puede producir osteopatías e incluso llegar a una nefropatías. La mayoría de los pacientes con
enfermedad ya en estado metastásico o localmente irresecable, estos van a fallecer por los efectos metabólicos de la hipercalcemia no controlada. Gracias. Está muy bien, ¿ah? A ver. Ahí ya despejaron las dudas. Vamos. A compartir la pantalla. Ah. A compartir la pantalla. Sí. No, primero ahora voy a dar. Bueno, después de escucharlo, está bastante bien a los chicos. Vamos a hacer un barridito acerca de lo más importante nosotros hemos visto en nuestra experiencia sobre este problema de paratiroides, ¿no? Aquí está, cuello, tiroides. Eso. Paratiroides. Ahí. Sí. Pongan un poquito más para acá. Ya. Bueno, entonces, viendo la anatomía, las paratiroides son 4 pequeñas glándulas, como ya vimos con ustedes, que se presentan y que se encuentran en la parte posterior del tiroides y que cumplen un importante papel en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo. Las alteraciones causan trastornos neuromusculares y alteraciones sobre los huesos y dientes. Fueron descritas por el estudiante que ya dijo la compañera de ustedes, Sandostrom, en el año 1880. La glándula paratiroidea normal es ovoide y mide entre 6 a 7 milímetros de largo, de 3 a 4 milímetros de ancho. El peso total de las 4 glándulas paratiroides es de aproximadamente 140 miligramos. El color es pardo amarillento, irrigada por una rama de la tiroide inferior o por sus ramas de la arteria tiroide superior o media, ¿no? Entonces, vamos a ver los trastornos de esta glándula tiroides, paratiroides, ¿no es cierto? Tenemos el hiperparatiroidismo primario, que es una enfermedad rara que ocurre aproximadamente del 0,1 al 0,5%, den ustedes cuenta, de la población. Es debido a un exceso de secreción de la hormona paratiroidea a partir de un adenoma, o sea, un tumor benigno, ¿no es cierto?, aislado de una glándula paratiroidea, en un 92%. Los adenomas múltiples son el 4%, la hiperplasia un 3%, el carcinoma menos del 1%, es bajísimo. Es más común en mujeres que en hombres. La edad es aproximadamente entre 30 y 50 años. La excesiva producción de esta hormona paratiroides produce un cuadro caracterizado por ¿qué? Alteraciones en el metabolismo del calcio y fósforo que ya vimos con ustedes, y las modificaciones óseas,
en un momento dado que se pueden dar. Los trastornos renales como cálculos, etcétera, se presentan también. Los adenomas, generalmente este es el tumor benigno, la causa principal del hiperparatiroidismo primario, más en varones, ¿no es cierto? Sobre todo, y que en otras edades, los únicos, a veces pueden ser únicos o a veces pueden ser de 2 a 3. Es una masa lobular blanda de color amarillento pardo. El carcinoma se presenta en algunos casos, digamos, como metástasis de ganglios regionales u órganos alejados. Hay una invasión a la cápsula, esto nosotros llamamos una invasión directa, ¿no es cierto? En un momento dado, la recurrencia local después de la extirpación. La mayoría de los carcinomas son pequeños y duros. La causa principal de las manifestaciones clínicas es la excesiva producción de la hormona paratiroide, ¿no es cierto? El hiperparatiroidismo. Hormona paratiroide que produce una enorme movilización del calcio óseo e inhibición de la reabsorción de fosfatos e hipercalcemia con hipofosfatemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en estos casos? Los síntomas son tardíos, como el dolor óseo que se presenta. Los pacientes tienen un dolor en todos los huesos, dicen en un momento dado, ¿no? Hay una deformidad de los huesos que se conoce con el nombre de osteitis fibroquística. Actualmente se detecta hiperparatiroidismo, hay hipertensión en todos estos pacientes, un 35% de los casos. Hay litiasis renal en un 25% de los casos. Hay síntomas que están en un momento dado a nivel del periósteo de los huesos, ¿no? Los datos del laboratorio. Nosotros en este tipo de pacientes vamos a pedirle qué cosa: calcio, fósforo, cloro, proteínas totales, albúmina, globulina. Pedimos cifra, o sea, para ver si hay alguna metástasis a nivel pulmonar, ¿no es cierto? La glándula, el hiperparatiroidismo, tenemos también la fosfatasa alcalina, la urea, la hormona hiperparatiroide, pedimos la creatinina y el ácido úrico. Las imágenes, las radiografías del tórax, estas son claves, ¿no es cierto? Nosotros podemos pedir una radiografía estándar de tórax, una radiografía simple de abdomen, un ecosonograma, un scanning, esto es importante, esto lo hacemos en Solca, con galio y tecnecio, una arteriografía y una tomografía axial computada. Los síntomas renales, tenemos poliuria, hay cálculos renales, nefrocalcinosis en un momento dado. Puede haber síntomas gastrointestinales como úlceras pépticas, o sea, una úlcera duodenal o gástrica, estreñimiento en estos pacientes, ¿no? Hay pérdida de apetito y muchas veces hay que investigar pancreatitis aguda. Tenemos que pedir amilasa y lipasa en este tipo de pacientes. O si es que ya ha pasado el tiempo de unos 2, 3, 4, 5 días, pedimos amilasuria. El tratamiento, el único tratamiento que da resultados en el hiperparatiroidismo sintomático es la cirugía. El tratamiento inicial hay que hacer hidratación a este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Hay que ver si es que hay hipopotasemia, pues habrá que poner potasio, hiponatremia, habrá que poner sodio en un momento dado. La intervención quirúrgica consiste en extirpar el adenoma o las glándulas hiperplásticas que nosotros hablamos. Se puede extirpar las 3 glándulas, esto es importante, que se conoce con el nombre de paradectomía subtotal, dejando parte de la glándula aproximadamente 50 o 80 miligramos de tejido. Entonces, esto es para evitar una hipoparatiroidismo, ¿no es cierto?, en un momento dado. Pasamos a ver la otra cara de la moneda, que lo que corresponde al hipoparatiroidismo. La etiología, la causa más común, como ya vimos con ustedes, se produce por el del hipoparatiroidismo, son las operaciones de las glándulas tiroides por bocio o carcinoma. El cirujano a veces no se da cuenta y se llevó las 4 glándulas. Kocher y Riverdin en el año 1822 describieron por primera vez la famosa tetania postquirúrgica después de la extirpación de estas glándulas. Los datos clínicos, ¿sí? La sintomatología que se observa por la considerable baja de calcio sanguíneo que precipita a la tetania. Los pacientes van a estar con parestesias leves,
hay irritabilidad neuromuscular, ¿no es cierto? Hay convulsiones, calambres musculares y opistótonos en un momento dado. El tratamiento tiene que ser sintomático, por ende, la entrada después de la tiroidectomía se pide exámenes de calcio en sangre cada 12 horas. Si presenta el paciente síntomas de hipocalcemia, se instala por vía endovenosa 1 gramo de gluconato de calcio. El gluconato de calcio en nuestro medio viene como calcio sandos, viene como gluconato de calcio propiamente dicho o calcio bronato también. Entonces, se instala por vía intravenosa 1 gramo de gluconato de calcio, luego a goteo continuo 1 a 2 gramos cada 8 horas. Se deberá iniciar la administración de vitamina C a una dosis de 50 a 100.000 unidades que corresponden a 1.25 a 2.5 miligramos al día. Ahí tenemos que acompañarlo de una dieta pobre en fosfatos, en oxalatos, ya que se altera la absorción del calcio, además medicamentos anticonvulsivantes y tranquilizantes que reducen la absorción del calcio. Debe evitarse de administrar furosemida, el famoso Blastis. ¿Por qué? Porque aumenta la excreción de calcio por las vías urinarias, ¿no? Daisy, venga a ponerme el videito. ¿Cuál le pongo? Tiroidectomía. Para tiroidectomía. Eso. Sí, sí ven, ¿no? Sí, doctor. Bueno, esa es una incisión en collar que se está haciendo. Miren ustedes, ¿ah? Ahí está el tejido celular subcutáneo, se están cauterizando ciertos vasos que son importantes en un momento dado para evitar el sangrado del mismo, ¿no? Ahí hay que hacer un colgajo dermoplastismal que nosotros hablamos, el platisma, ¿no? Estamos el músculo cutáneo del cuello, ¿no es cierto? Por tanto, para entrar allá a los músculos infraioideos, la separación del esternocleido, nosotros estamos fijando con grapitas la gasa, ¿no? O sea, con compresas de gasa. La separación muscular pretiroide, que nosotros llamamos los músculos pretiroides. Esto se conoce con el nombre de garbanzo, las gasitas que están en la pinza de hemostática, ¿no? Hace una medición de la grama tiroide basal en un momento dado para ver si no hay
ninguna alteración de tipo hormonal, pues, ¿no? Ahí están levantando lo que es la glándula tiroides. Entonces, vasitos pequeños son cauterizados para evitar sangrados, ¿no? Que a veces pueden dificultar la cirugía. Ahí está con garbanzos, vamos haciendo disección y separación, ¿no? Y secando al mismo tiempo. Ahí están yendo a identificar el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Para evitar cualquier alteración. Están haciendo una búsqueda del nervio con una sonda gamma. Tratando de identificar el nervio laríngeo.
haciendo la disección de todo el tumor. Ahí está el adenoma. Miren ustedes la medida del adenoma, que este es el que en su mayor parte el causante del hiperparatiroidismo, ¿no? La medida comparativa con el tiroides que está haciendo que está hacia arriba, ¿no es cierto? Miren ustedes. Ahí están midiendo.
tratando de cauterizar algún vasito que sangra. Hace la estimulación del nervio laringio recurrente. Esa es una especie de cicatrizante, ¿no? Como una esponja de fibrina que se llama, ¿no? Se conoce con el nombre en nuestro medio de Surgicel. O esponja de fibrina. Entonces ustedes deben haber visto en farmacología. Con el material que está colocando se llama monocrila. Es absorbible. Y ya, chicos. A ver, decin. Bueno, yo creo que el video está más claro que... Ahora sí vamos a hacer algo, va a ser sincrónico, ¿no es cierto? Me van a hacer preguntas y un conversatorio acerca de la clase de día. ¿Les gustó el video? Sí, me gustó mucho, doctor. Sí, doctor. Porque se pudo apreciar el adenoma Sí, muy ¿no? claramente y más que todo se pudo a su vez identificarlo y a su vez ver cómo se lo medía también. Y se puede Sí, claro. identificar el labio recurrente también, laringio recurrente. Y me pareció bueno, me pareció muy bueno el video. Gracias. Joseph, Yo también me pareció muy bueno el video, como esto mi es como compañera lección. Silvia de Noma. Mi apreciación fue buena, la verdad, a través del video. O sea, a pesar de que no podemos tener práctica, se está viendo videos en los cuales nosotros podemos observar el procedimiento que sea para la extracción de la glándula, en este caso del adenoma que tenía ubicado en las paratiroides. Entonces, de igual manera, o sea, como pregunta que tenía acerca del tema, es, por ejemplo, si es en este caso, hipoparatiroidismo, los niveles de calcio bajo, aunque el paciente tenga los niveles de calcio bajo, el procedimiento de la cirugía se puede hacer de igual manera, es una pregunta. ¿Se puede hacer qué cosa? ¿La cirugía? Sí, a pesar de que el calcio del paciente esté muy bajo.
¿O hay que reponerlo y luego No operarlo? tienes que reponer, pues en un momento dado, porque en pleno quirófano nos puede dar en plena cirugía una tetania y ahí tenemos una serie de problemas. Entonces, ese paciente tiene que ser administrado, ser diagnosticado y tiene que ser hecho el tratamiento en un momento dado, dejarlo en cifras normales para poder en un momento dado entrar a la cirugía. Doctor, yo tengo una pregunta. En caso de que se extirpen las 4 glándulas tiroides, ¿se les daría algún tratamiento sustitutivo de tipo hormonal al paciente? Pero claro, ¿Quién está porque preguntando? nos quedaríamos en ámbar choglio. Lógicamente, pues si tiene las 4 tomadas, ¿qué? Sería un tratamiento definitivo para toda su vida, ¿no es cierto? Un tratamiento para evitar todos los trastornos metabólicos que nosotros acabamos de hablar con ustedes. Pero muchas veces, como ustedes vieron en un momento dado, pueden estar tomadas hasta las 3 y con una ya cumple la función de las otras 3, ¿no es cierto? Como en total son 4. Entonces, eso se conoce como nombre de función vicariante, ¿no? Así es. Doctor, Cierto. una pregunta. Vamos, Felipe González. Ya, en el caso de ser un adenoma múltiple, que son pocos de los casos que ya vimos, en la extirpación sería total de la paratiroides, ¿verdad? O parcial. Si tiene las 4, usted hay que hacerlas total, pues si tiene un adenoma que está dando el hiperparatiroidismo. Si tiene las 4, sí. Y entonces, Y en el caso de que se extirpen, sea parcial y solo se extirpen 2 de las 4, ¿los niveles de calcio se mantendrían iguales o si no, ya disminuirían? extirpando, ya el calcio queda normal. Porque esa es Mm, la causa de que el adenoma es el problema de esto, ¿no es cierto? Extirpas el adenoma en las 2 glándulas que estaban afectadas, ¿no es cierto? Y con eso queda curado el paciente. Buena la los niveles. respuesta a la pregunta, Felipe. Gracias. Bueno, Doctor, una pregunta. Luego Jessica de Yauca. extirparle un tumor a un paciente, ¿se debería hacer control y después de cuánto tiempo para ver si no quedaron restos o no hay una recidiva del tumor? O No, sea, ¿después de cuánto lógicamente, tiempo salió el control? acuérdense una cosa, que generalmente cuando hablamos de adenoma, es un tumor benigno. Cuando hablamos de adenocarcinoma, ahí ya es la cuestión cambia, pues, ¿no es cierto? Estamos claros. Ahí sí, cuando tenemos en un momento dado de un tumor benigno, quiere decir que le hicimos el tratamiento y si le hicimos la extirpación de la glándula, de una de las glándulas, queda curado el paciente, ¿no es cierto? Pero todo cambia si es que se trata de un tumor, un adenocarcinoma, ¿no es cierto? Ahí ya cambia la cosa, un cáncer. Ahí la situación cambia, pues definitivamente. Ahí sí hay que hacer controles cada 6 meses, cada 12 meses. Y entonces nosotros hacemos los controles con tomográficos, gamagráficos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí tratándose de un cáncer, ¿no? Doctor, una pregunta. En algún momento, Romina Luzardo, sí, un ratito, vamos a, porque estamos anotando. Entonces, todas estas preguntitas que ustedes me hacen, actuación en clase es buena lección. ¿Quién no me lo hace? Yo al final del curso yo me doy cuenta en un momento dado quién no ha actuado. Vamos. en algún momento leí sobre un síndrome que se llama síndrome del hueso hambriento. Entonces decía de que está aquí, si hay casos de que puede existir como complicación durante la operación de la paratiroidectomía. ¿Es muy común o es poco común ese síndrome? Es poco común. Esto sobre todo se presenta cuando hay en las famosas adenomas y nosotros en un momento dado no operamos al paciente. O si operamos dejamos un remanente que puede estar causando en un momento dado este problema, esta alteración, esta distrofia
estos trastornos a nivel del hueso. Entonces, definitivamente uno tiene que ver así y hacer todo un momento dado como hicieron la cirugía de hoy. Entonces, tratar de extirpar todo en un momento dado que no se nos quede nada que cause este tipo de problema, este trastorno. Listo. Igualmente, doctor, también de que el video estuvo súper chévere, que la verdad nos hace falta la parte práctica, pero con el video ayuda muchísimo a poder ubicarse. No, esto les ubica muchísimo. Lo que pasa es que es bien raro nosotros encontrar hasta en práctica mismo este tipo de patología, pero lógicamente cuando se presenta, pues ustedes tienen que conocerlo. Ya, Romina. Sí, muchas gracias, doctor. Por eso le decía que el video estaba muy, muy chévere. Bueno, chévere. Estamos bien, ¿ah? Doctor, yo tengo una inquietud. ¿Quién? Yo, Héctor Morales. Héctor. Sí, o sea, ¿cuál es la cosa más frecuente de una paratiroidectomía? Paratiroidectomía, ya. O sea, que solo se asocia a los tumores o va a haber otra causa en la cual se asocia Pero qué buena esta pregunta es súper buena. ¿Por qué? Porque generalmente uno de los problemas muy grandes que se ha visto es de que hay cirujanos que entran y hacen la tiroidectomía. Entonces, sobre todo cuando hay las tiroidectomías por cáncer en un momento dado, con carcinoma papilar, folicular, anaplásico o el linfoma, ¿no es cierto? Entonces, que llega un momento dado, hacen las disecciones del cuello bien amplias, centrales, etcétera, y a veces no son tan cautelosos como, por ejemplo, en estos casos, entran y hacen las identificaciones de los nervios y hacen la identificación de todo. Entonces, ahí uno se da cuenta en un momento dado si se llevó o no se llevó las 4 glándulas paratiroides. Tú mandas a estudiar lo que sacaste, ¿no es cierto? El cirujano. Entonces, extirpó y enseguida uno manda. Y lo primerito que uno pregunta es cómo quedaron las 4 glándulas paratiroides. Tráigame la biopsia de la chica, de mi sobrino. Entonces, yo quiero que ustedes vean en un momento dado, a propósito de la pregunta de Héctor, que nosotros, hasta pariente que yo les dije, en un momento dado, hicimos la tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar. Y lo primerito, yo les subrayé a la anatomopatóloga que por favor me identifique las paratiroides. ¿No es cierto? Para un momento dado ver que si me llevé o no me llevé, pues esto es lo más importante. Entonces vamos a ver la respuesta que me da la patóloga en este tipo de casos. Doctor, una pregunta. Ustedes tienen la imagen, ¿no es cierto? Pero a propósito de la buena pregunta de Héctor, yo quiero que vean en un momento dado qué es lo que dice esto. El material dice especímenes de lobectomía tiroide izquierda con estudios transoperatorios informando cómo una neoplasia folicular ve la lobectomía, ¿no es cierto? Tiroidectomía derecha, ángulo central, ganglios, etcétera, ¿no? En un momento dado. Diagnóstico, lo que dice A, B, C y D del tiroides, tiroidectomía total, ganglios del compartimento central de resección, adenoma folicular del lóbulo izquierdo, hiperplasia nodular del lóbulo derecho, 3 ganglios del compartimento central de aspecto conservado. No se evidencian glándulas paratiroides. Qué cosa más interesante. Se quedaron allá. Saquen ustedes de un momento dado eso. ¿Estamos claros? Repito de nuevo.
adenoma folicular del lóbulo izquierdo, hiperplasia nodular del lóbulo derecho y 3 ganglios del compartimento central de aspecto conservado. No se evidencian glándulas paratiroides. La cirugía de mi pariente está ya más de un año y miren ustedes sin ningún tipo de problema. ¿Qué hubiera ocurrido si me hubiera llevado las glándulas paratiroides, Héctor? O sea, va a haber una alteración, se llama, ¿Pudiera hablar la paciente? o sea, del metabolismo del calcio. Por supuesto, la paciente hubiera comenzado en un momento dado a tener problemas de hipocalcemia. Podría haber entrado en tetania, ¿no es cierto? Y hubiera estado todos los días poniéndose, inyectándose gluconato de calcio, pues, ¿no es cierto? Y entonces eso es importante. Buena la pregunta. Vamos. Doctor, yo tengo una pregunta. Esther. Con esta cirugía existe la posibilidad de que el paciente no pueda hablar o disminuya su tono de voz. Buena su pregunta, salvo si es que hubiera en un momento dado una alteración o nos hubiéramos llevado a uno de los nervios laringios recurrentes, que puede en un momento dado haber un trastorno ahí. ¿Me pregunta, doctor? Ya, La gracias. señorita Esther Ávila. Sí, muy bien esa doctor, pregunta, porque una lo pregunta. primerito que yo hago una vez que opero, enseguida ni uno bien se despierta, le digo hable. Eso es lo primerito, para ver si es que definitivamente quedó bien o hubo una alteración a nivel de los nervios, ¿no? Muy bien, Esther. Gracias. Doctor, en cuanto cuando hay una hiperplasia de las glándulas paratiroides y el cirujano va a intervenir y ve que están aumentadas de tamaño, ¿estas podrían estar aumentadas de tamaño por alguna otra patología, no necesariamente por la hiperplasia, o siempre va a ser por la hiperplasia? No siempre por hiperplasia, puede haber cualquier otro tipo de trastorno, por ejemplo, un trastorno maligno, pues, ¿no es cierto? Puede ser, puede deberse. Entonces por eso tiene el papel importante de poder en un momento dado hacer en ese momento, si uno sospecha en algo, Ronald, yo sospecho en algo en plena cirugía, enseguida hago ¿qué cosa? Un forceps section, que es el corte por congelación. Y le pido en un momento dado que la patóloga en ese momento, en una media hora, 3 cortes de horas, me dé el diagnóstico. ¿Qué es lo que yo puedo para ver cuál es la decisión quirúrgica que voy a tomar en ese momento? ¿Me preguntó? Ronald López. Doctor, una consulta más bien. En el caso de Cindy Morán. Sí, en el caso de que el paciente no quiera como que someterse a una cirugía y en cambio quiera realizar lo que es una terapia de reemplazo hormonal, ¿sería o no sería conveniente o sería más efectivo en sí lo que es la cirugía en vez La de cirugía, pues, mija, si se trata de un adenoma y tenemos los síntomas que habló claramente su compañera. Sí, y si los síntomas son que presenta en este caso el paciente son leves. Cuando son leves ni siquiera acuden al médico. No acuden al médico. Bueno, es que sí, lo que pasa es que estaba leyendo que algunos pacientes, cuando se le detecta lo que es el adenoma y no presenta como que los síntomas son leves, ellos a lo que recurren en sí es lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Y bueno, estaba leyendo que esta terapia, bueno, se la toma ya por el resto de su vida. Pero por supuesto, hay muchas veces llegará un momento dado que se cansen y ahí tenemos este tipo de problemas. Entonces, si tiene un adenoma en este momento de una de las glándulas paratiroides, ¿no es cierto? Entonces, el adenoma va a producir ¿qué cosa? Un hiperparatiroidismo. ¿Y cuáles son los síntomas de esto? Que puede haber ¿qué cosa? Bueno, puede presentar lo que son enfermedades renales, los dolores de huesos. Tendría que estar permanentemente con analgésicos en un momento dado y con cólicos, someterse a los analgésicos potentes, porque los cólicos renales, olvídese,
Un cólico renal es complicado. ¿Y quién no ha pasado por un cólico renal? Entonces, este es un problema. Doctor, una No, pregunta. hay pacientes que dicen que muera la gallina con su pepita y no quieren dejarse operar. Ese tipo de pacientes uno tiene que hacerle un tratamiento que conoce con el nombre de sintomático. Entonces, lógicamente, de acuerdo a los síntomas, uno tiene que ir dando la medicación. ¿Quién hablaba? Yo, Lady Estrada, quería preguntarle en Lady el caso de Estrada. una Sí, tiene que darme total. bien, pero espere, Lady, tiene que darme bien los nombres porque esto va anotado como buena lección. Vamos, Lady. Le decía que en el caso de una paratiroidectomía total, el paciente, como ya no va a tener las glándulas, va a tener que suplir de alguna forma la función de las glándulas, para lo cual va a tomar un tratamiento. ¿El tratamiento consistiría en calcio de alguna forma? Pero claro, debe ser con calcio, pues, porque si ya tienen las 4 glándulas, se lo llevó. Va a haber una Ya, hipocalcemia, porque hay un En hipoparatiroidismo. caso, Ah, ya, y en caso de que el paciente tenga también una tiroidectomía, ¿hay alguna interacción entre los medicamentos que tenga que tomar de la tiroidectomía y la paratiroidectomía? no, para nada. Eso no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, acuérdese que en un momento dado ocurrió algo similar hace unos años aquí en el Ecuador, que hubo un desabastecimiento del calcio. Entonces, chuta, hay algunos pacientes hasta que se murieron por un problema entraron en tetania y una serie de cosas que a veces es molestoso conseguir en un momento dado las ampollitas de calcio. Entonces, que eso es importante. Hay que tener presente porque ocurre la tetania, pues inmediatamente hay que tener el calcio presente. Buenas, doctor. Yo tengo una pregunta. Cristian, Habíamos hablado sobre también la hipocalcemia que se da cuando el paciente ya pasa la operación. Yo había leído que en el caso de que la operación se haya realizado por un hiperparatiroidismo, obviamente la hipercalcemia iba a causar una atrofia de las glándulas. Mi pregunta es si, por ejemplo, el remanente de la glándula paratiroidea se atrofia por la hipercalcemia previa, ¿esa atrofia se queda o en algún momento la glándula vuelve a ser funcionante? Este es un enigma muy complicado que generalmente yo siempre trabajo con un endocrinólogo. Entonces, definitivamente, muchas veces cuando hay una atrofia, la glándula se vuelve hipofuncionante. Pues. Entonces, definitivamente tenemos que darle un refuerzo en un momento dado de una hormona, ¿no es cierto? Pues entonces esto generalmente lo manejan los endocrinólogos, ¿ya? Pero es complicadito esto. Ya, doctor, Doctor, yo gracias. tengo una pregunta. A ver, ¿quién? Jocelyn Negrete. Jocelyn Negrete. Dígame, Jocelyn. En el caso de un paciente geriátrico, el tratamiento de un adenoma paratiroideo tiene un tratamiento especial o se puede seguir el tratamiento de una persona de menos edad? Yo creo que no tiene que ver nada eso, pues tiene que someterse a la intervención quirúrgica, salvo que sea un adulto mayor, ¿no es cierto? Ahí la cuestión cambia. Pero siendo unos 40, 50 años no hay ningún tipo de problema, tiene que someterse a la cirugía. Y en el caso de un adulto mayor, ¿cuál sería El adulto mayor hay que ver las complicaciones, pues no es cierto, hay que ver cómo está el electrocardiograma, cómo está su corazón, cómo están sus pulmones, etcétera. En un momento dado que eso es importante para ver cómo va a la cirugía, ¿no es cierto? Pero igual, si es que tenemos un adenoma, es preferible, así sea un adulto mayor, uno tenemos que someterla a la cirugía. Doctor, disculpe. Y en el caso de que haya un adenocarcinoma, Kevin Ceballos. Vamos, Kevin. en el caso de que haya un adenocarcinoma paratiroideo y haya infiltración traqueal, ¿aún es viable la cirugía o ya no se realiza? Hay que mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces habrá que realizarlo y habrá que hacer vaciamientos centrales muy grandes y llegar muchas veces
a que este tipo de pacientes salen hasta con traqueostomía en un momento dado, ¿no? Cuando se tiene trastornos, cuando ya hay metástasis a nivel de la tráquea. Yo, doctor, también tengo una pregunta. Michelle Méndez. Méndez. ¿Por qué en la extirpación de las 4 glándulas paratiroideas hay pacientes que se les realiza autoimplante a nivel del cuello y a otros a nivel del antebrazo? Bueno, pues dependiendo de la localización yo prefiero, o sea, he visto en el Hospital Bernaza, la mayor parte se lo hacía a nivel del cuello, pero por estética muchas veces lo ponen a nivel del antebrazo, porque ustedes miren, en un momento dado, le hacen por vías, o sea, para que no se vea, más es por vía estética, pero yo prefiero, en un momento que nosotros siempre hemos visto a nivel del cuello, más que sería es por estética, Michelle. Doctor, una pregunta. ¿Quién? Karen Pozo. Sara Ponce. Karen Pozo. Karen Pozo, por favor. Sí, doctor. Para hacer la determinación de una alteración de la glándula paratiroidea, aparte de los exámenes como método complementario, ¿qué se podría utilizar? Si es importante el ultrasonido por la localización de las glándulas que están detrás de la tiroides. Yo creo que los exámenes complementarios son importantísimos, los exámenes del gabinete aquí, aparte de las tomografías, la resonancia magnética nuclear y la gammagrafía con tecnesio, pues, o sea, todo esto es importantísimo para tratar de localizar las 4 tiroides, paratiroides en un momento dado, ver cómo está, hacer el diagnóstico prácticamente. Doctor, ¿y la biopsia antes de la cirugía también se realiza o no? Sí, claro. ¿Y Hay con personas, punción hay o personas, abierta? no. Muchas veces hay personas que son expertas en un momento dado. Cuando se trata, por ejemplo, miren ustedes de un tumor como en el caso del adenoma que nosotros vimos, es un tumor grande, ¿no es cierto? Entonces, hay expertas en este tipo de punciones. Trabajan muy bien aquí. Yo, por ejemplo, en Guayaquil hay expertos en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, para hacer funciones cerradas que nosotros llamamos, pero con la ayuda de tomografía, con la ayuda de ecosonografía. ¿Quién? Yesenia Valencia. Uy, los trastornos graves y complicados son fracturas que se pueden presentar en un momento dado a nivel óseo. Ustedes van a ver, sobre todo en adultos mayores, van a ver las fracturas más comúnmente a nivel de cadera, ¿no es cierto? Eso es muy frecuente en este tipo de pacientes. Ese sería uno de los trastornos más complicados que se pueden ver. Los pacientes muchas veces dicen, doctor, pero si únicamente me paré y bajé una grada y ahí vino la fractura. Entonces, la fractura y sobre todo otra de las complicaciones, las nefrosis, los cálculos renales que se pueden presentar en este tipo de pacientes. O sea, hacen cuadros de hidronefrosis, hacen cuadros de cólicos terribles y en un momento dado ahí tenemos este tipo de problemas. Doctor, una pregunta. A ver, Arturo. ¿Existe la posibilidad de que en caso de un adenocarcinoma haya metástasis a otros órganos, como por ejemplo a los pulmones? Pero por supuesto, pues si nosotros, esto era lo que nosotros habíamos dicho, y eso es muy frecuente, con una radiografía simple de estándar de tórax o una simple de tórax, nos podemos dar cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que nosotros inmediatamente vemos que este tipo de pacientes lo tuvo
inadvertidamente el paciente no quiso irse donde el médico y esto ya es muy tardíamente, acuden donde el médico y el médico lo primerito que pide es la radiografía estándar de tórax o una simple del tórax y de ahí nos damos cuenta de esta ingrata sorpresa que sería como fase terminal, Arturo, ahí. ¿Quién preguntó? Arturo arroba. Doctor, una pregunta. Romina, ¿quién? María José Triviño. María José Triviño, vamos. Para un paciente que se vaya a realizar una paridectomía. Paratiroidectomía. ¿Hay alguna indicación previa para realizarse esta cirugía? Es decir, ¿tiene que hacer tener un tipo de cuidado antes de la cirugía? Todos los cuidados prequirúrgicos que tienen que hacerse, los exámenes de laboratorio corrientes, ¿no es cierto? Lo que se pide normalmente, los exámenes de un electrocardiograma, ¿no es cierto? Y todos los exámenes con sodio, potasio, cloro, calcio, todo eso tiene que hacerse, proteínas totales, etcétera, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto, hacer bien el diagnóstico para someterse a este tipo de cirugía. Doctor, una pregunta. Dentro de las complicaciones más frecuentes, como el granuloma y seguido del seroma. Sánchez Flores. Sí, Sánchez Flores. ¿Cuál sería uno de los tratamientos con mayor eficacia? Por ejemplo, dice que hay inyecciones de corticosteroides y lo que es la congelación. Dice, qué buena pregunta. Mira que esto es importante. Acuérdate que lo primerito que uno tiene, pues ve en un momento dado, dice, no, la estética, la pregunta que me hizo la compañera de ustedes. Entonces uno pide, pero ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento dado, un granuloma se puede presentar. Entonces, como por ejemplo, mira, aquí se le hizo una sutura intradérmica, como vimos nosotros con monocril. Y acuérdate que hay pacientes que hacen trastornos de inflamación a este tipo de material de sutura. Y estos granulomas pueden darse o pueden deberse en un momento dado y dar una sintomatología de dolor, dar fiebre y en un momento dado que eso se puede fistulizar. Entonces habrá que hacer la extirpación de esto, ¿no es cierto? Y entonces, o muchas veces, ya ese es en el caso de que hubiera un granuloma, como muy buena es la pregunta, pero no siempre puede haber un granuloma, sino puede haber, ¿qué cosa? En las personas de color morenito, pues, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta en un momento dado de que puede haber trastornos a nivel de la cicatrización, como que un queloide, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, como dices tú, Sánchez, ahí sí tenemos que someter al paciente a hacerle las inyecciones con corticosteroides subcutáneamente, subcuticularmente, y ahí sería un momento dado, ese sería el tratamiento que tú hablabas. Otra pregunta. A ver, ¿quién? Yo mismo. Hace un momento estaba hablando acerca de un estándar de tórax para ver lo que era una metástasis, ¿verdad? Pero también podría ser una tóraco abdominopélvico para descartarlo. O sea, pero claro, por supuesto, sospechas de que tienes en un momento dado le haces tú una palpación, ¿no es cierto? A nivel de los ganglios de la ingle, y tú sospechas de que hay un ganglio. Entonces, inmediatamente tienes que pedir una simple de abdomen, o no siempre la simple de abdomen, algo más directo, una tomografía computada. Simple puede ser, ¿no es cierto? Un TAC simple que nos ayuda mucho para hacer diagnóstico de que puede deberse en un momento dado a que puede haber una metástasis tumoral. Si sospechamos que en la simple hay una metástasis tumoral, ahí ya vamos un poco más hacia adentro, entonces ya le pedimos una tomografía con medio de contraste o le pedimos una resonancia magnética nuclear, incluyendo ya inclusive con gadolínio. O sea, para tratar en un momento dado de hacer diagnósticos más efectivos, pues, ¿no es cierto? En un momento dado. Doctor, ¿cuál es la causa más frecuente de una
paratiroidectomía total? Roxana Ochoa, ¿qué dice? ¿Cuál es la causa más frecuente para una paratiroidectomía total? Los cánceres. La causa más frecuente. Ah, No, para una paratiroidectomía total, en su mayor parte puede ser un tanto por ciento, podríamos estar hablando de los adenomas, que puede ser más frecuente, pues, ¿no es cierto? Y que eso nosotros estamos viendo frecuentemente en este tipo de pacientes, en un porcentaje que nosotros habíamos visto, pero también pueden deberse a una metástasis cancerosa que puede dar este tipo de problemas. Doctor, disculpe, ¿y aquí en esta paratiroidectomía hay algún cambio en la dieta como había en la tiroidectomía o no? Bueno, pues lógicamente, sí, yo creo que la dieta es importante, pues, ¿no es cierto? En un momento dado, como por ejemplo, ¿qué sería importante? Una dieta hiperproteica, que sería clave, pues, en estos casos, ¿no es cierto? Legumbres, etcétera. Este tipo, bajar un poquito las grasas, que esa sería la dieta en un momento dado. Ya, gracias, doctor. Siempre lo manejamos con una, digamos, nutricionista, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Doctor, una chicos, pregunta. a ver, vamos, Angie. La última. En la exposición había que habían varios tipos de paratiroidectomía. ¿Qué limita que uno pueda escoger una paratiroidectomía asistida por video? Es decir, una endoscópica o una radioguiada, porque decía que el video era menos invasiva y que otras, entonces, que dependía del material, del médico, del nódulo. Qué buena su pregunta. Mire, en un momento dado, una pregunta súper buena. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en estos casos cuando el tumor paratiroideo es pequeño y está en una de las glándulas, en un momento dado, preferimos hacer video asistida. Porque la video asistida prácticamente nosotros le ampliamos la imagen y eso es en un momento dado la causa principal para no tener ningún tipo de problemas, porque si nosotros lo hiciéramos abierta, muchas veces no encontramos en un momento dado la glándula y el tumorcito tan pequeño, ahí tendríamos ese tipo de problema. Y eso, yo tenía eso, hay un video que espero buscarlos hoy. Tengo un video de un tumorcito, una video asistida, ¿no es cierto? Una paratiroidectomía en un momento dado y haciendo una comparación entre los pacientes que tienen y no tienen tumor paratiroideo. Ese video sí lo tengo. En videos de clase voy a tratar de buscarlo para tratar de ponerlos a usted en otro tipo de clase, ¿no? ¿Quién preguntó? Angie Angie. Basurto. Doctor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Stephanie Quesada. Después de tratar ya lo que es el cáncer de paratiroide, ya de la cirugía y el tratamiento, ¿volvería a aparecer o ya? Sí, claro, porque si dejaron rastros en un momento dado puede volver a aparecer. Entonces, para eso, enseguida, cuando usted hace la tiroidectomía o la paratiroidectomía, ¿qué hay que darles, no es cierto? Hay que darles sustitutivos de yodo en un momento dado, que eso sería, o si no, hacer una radioterapia, que sería posteriormente lo indicado en este tipo de pacientes. ¿Ah? Doctor, yo tengo una duda. ¿Los nódulos son lo mismo que los adenomas? A ver, un nódulo, claro, si es que es benigno, pasaría a ser casi igual a un adenoma, pero puede ser un nódulo, puede ser maligno. Sí, comprende, ahí cambiaría la cosa, porque ya de un adenoma estamos hablando ya de un tumor benigno, pero el nódulo puede ser un nódulo de tipo maligno también, o puede ser un nódulo benigno, o sea, tiene dos significados. Mire, esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Esther Ávila.
Bueno, chicos, creo que ha estado muy interesante la clase. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Yo, doctor, una pregunta. Una última pregunta, por favor. ¿Quién? Yo, Lisbeth Conde. A ver, Lisbeth. En caso de una hiperparatiroidectomía total, el paciente, como usted mencionó, requiere un tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Existen algunos efectos secundarios de este reemplazo hormonal o el paciente va a hacer su vida normal como si tuviera al menos una de las glándulas? ¿O va a haber efectos secundarios? Puede haber los efectos secundarios de esto, sí, hay que cruzar los dedos, decía en un momento dado, porque uno puede tener un efecto secundario hasta con una aspirina, un problema de dolor a nivel estomacal por gastritis, ¿no es cierto? Puede hasta con vitamina C, una alergia. Entonces, miren ustedes, cualquier efecto secundario lo puede tener. Bueno, la próxima clase estamos hablando sobre, veamos. Creo que estamos con esófago, ¿no? Sí. Esófago. Esófago, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? Vamos a dividirlo porque es un poquito largo, ¿no? Dos clases. Sí, esófago. Entonces, las dos primeras clases pueden darlo si quiere 3 alumnos y luego 3 alumnos más, ¿no? Esto es importantísimo. Ustedes ven que en el libro de la cátedra de cirugía nosotros, junto con el actual decano, el doctor Jorge Carvajal, lo escribimos, ese capítulo. Entonces, tenemos mucha experiencia nosotros en la sala donde trabajamos con Jorge, en la sala Santa Cecilia, pues trabajamos desde el año 1980 hasta el 2000, que pues hasta hace unos 2, 3 años nomás, en un momento dado. Tenemos una casuística extraordinaria y entonces va a ser una clase muy interesante, ¿eh? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, un feliz resto del día. Nos vemos la próxima clase con esófago, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué hora son? 10 y 15.